Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. ¿Qué te parece, Hechos Liliana, Ecuador, si le damos la paso noticia. al arquitecto Francisco Estarellas para que él dé su saludo? Hoy Muy ya bien. aquí lo tenemos al arquitecto Francisco Estarellas. Estimado arquitecto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Ecuador, el mundo lo escucha y aquí estamos con nuestra panelista invitada Liliana Durán esperándole. El audio. No tiene audio. Panchito, active el audio, active el audio. Hola. Ahora sí. sí, buenos días. Buenos días, Liliana, buenos días, Toño, Hola, un buenos días, gusto. Pancho, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y ahora en un primer plano porque Sofía se está recuperando de la operación y bueno, no es que yo me encante la asamblea, pues ya he sido antes suplente, pero estamos ahí y estamos al tanto, trabajando con el equipo de Sofía, siempre estando al día, porque siempre estamos leyendo lo que está pasando en la asamblea y también nos preocupan otras cosas, por ejemplo, el decreto que acaba de firmar Guillermo Lasso respecto a los arbitrajes, que nuevamente se pretenden que entren las cámaras a ser como árbitros antes de pasar a las instancias judiciales. Yo recuerdo eso antes de la época de Correa, incluso te ponían de que veías, para ser contratista, yo me dedico a la construcción, debía ser afiliado a la Cámara de la Construcción y hacía distintas cámaras dependiendo del tipo de contrato que se tenga. Yo creo que debe ser la justicia la que debe determinar y pasar a estos arbitrajes que muchas veces me parece que estoy pidiendo que se analice para ver si está enmarcado dentro de la Constitución. Yo creo que no. Y son cosas que se vienen cambios, nos distraen, por ejemplo, con la salida de Lenín Moreno desde el país, se dicen otras cosas y no, muchas veces no nos centramos en lo que está pasando y que nos pueden afectar a futuro aquí en el país. Para la colectividad y quienes están conectados a esta hora, bueno, tenemos 7 horas 50 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos, y como exactamente nos dice Alex Serrano, no al CIADI, eso es justamente lo que se ha realizado, algo que lo han autorizado a través de una embajada en otro país. Bueno, no. yo no te estoy hablando del CIADI, Toño, yo estoy hablando de otro decreto que ha firmado, que es para los arbitrajes a nivel nacional. Ya, ahí voy. Lo del CIADI también me tocó estar justamente para lo del CIADI. Rechazamos lo de la firma del CIADI, que también un asambleísta, no recuerdo el apellido, de la bancada de gobierno, hablaba de que es porque han hecho mal las cosas. O sea, históricamente el CIADI ha sido contraproducente para el país. Entonces, ¿para qué vas a firmar algo que nos ha venido golpeando? Y las veces, entre comillas, que ha sido favorable es porque se ha negociado, se ha llegado a un acuerdo. O sea, lo cual quiere decir que es algo contraproducente, nefasto para el país firmar con el CIADI. Y lo mismo va a ocurrir con esto de aquí de las cámaras, porque la mayoría de constructores no somos afiliados a las cámaras. Y así una serie de pequeños comerciantes en las distintas instancias que se puedan hacer contratos con el Estado o incluso a nivel particular. Acuérdense que antes del gobierno de Rafael Correa debías estar afiliado a la Cámara de la Construcción para poder ser contratista del Estado. Y así en diferentes tipos de contratos dependiendo de la actividad que uno tenga. Y yo creo que, Pancho y Toño, si me permiten, a mí me parece importante lo que está planteando Pancho con su preocupación. Yo creo que es necesario que recuperemos el principio de libertad de organización que lo establece la propia Constitución. No nos pueden obligar a afiliarnos a determinado sector, a determinado espacio, si esa no es nuestra voluntad.
debe haber libertad de organización y debemos acudir a esas disposiciones, a esos principios establecidos en la Constitución del año 2008, porque claro, sucedía igual, por ejemplo, a nivel de los abogados. Si no estaban afiliados al Colegio de Abogados, no podían ejercer su profesión. Si no estaban afiliados al Colegio de Contadores, tampoco podían ofertar sus servicios contables en las instituciones. Yo creo que tenemos que acudir a esos principios establecidos con claridad en la Constitución que hacen referencia a la libertad de organización, a la libertad de afiliación. Y de esa manera, pues, emprender una lucha para que se respete. Yo sé que la intencionalidad de este gobierno neoliberal es retroceder a los años 90, en donde ellos podían hacer con el país y con toda la institucionalidad lo que les venía en gana y lo que cubría a sus intereses particulares. La Constitución del Ecuador, una vez que se logró a través del proceso constituyente cambiar la Constitución, cambiar todo el concepto de desarrollo, cambiar todo el concepto de lo económico, esas son las partes medulares, y todo el tema de lo internacional, de la política internacional, es efectivamente a lo que están apuntando para tratar de volver a sus anchas y saquear al país, porque esa es la intención y esa es la razón por la que Lasso está en el gobierno. Ya vemos claramente, con todo lo que significa política social, con todo lo que significa necesidades del pueblo ecuatoriano, no tiene nada, absolutamente nada. Ya caminamos a los 100 días de gobierno y no ha dado ni una sola muestra de que había planificado implementar políticas como, por ejemplo, estos créditos a bajo interés y varias otras propuestas que supuestamente en campaña las impulsó y que se supone es lo que le hizo ganar las elecciones, pero detrás de telones él tenía trazada una estrategia para desfalcar al país. Así es que yo creo que debemos estar muy atentos y evitar los riesgos de reformas constitucionales, evitar que sigan desinstitucionalizando al país, porque eso es lo que están pretendiendo hacer con estos decretos ejecutivos. No les interesa lo que establece la Constitución, no les interesa en ningún sentido la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Lo único que les interesa y lo que les tiene en el gobierno es lograr sus objetivos de sacar los capitales del país, de llevarse las empresas públicas, de llevarse toda la infraestructura hospitalaria. Así es que debemos poner mucha atención a lo que está comenzando a pasar en el país. Sí, mira, otro tema que a mí me preocupa enormemente es la subida de los combustibles, que no tiene, si tú haces una simple regla de tres, no guarda relación de lo que actualmente está el precio del petróleo con la subida de los combustibles aquí en el país. Y eso se debe principalmente a que aquí sale en estos momentos, por el tipo de crudo que tenemos, que es un crudo más pesado, te sale mucho más caro el refinamiento de los combustibles, a nivel tanto de la refinería de Esmeralda como de La Libertad. Entonces, hay cosas que hay que profundizar porque nos tienen distraídos con otras noticias y no se profundiza en esto de aquí. Por ejemplo, era necesario la nueva refinería, la han desechado, está toda esa infraestructura ahí. Si no la quieren hacer ahí, es necesario hacer una refinería, porque si no, el precio de los combustibles se va a seguir disparando. Nosotros no tenemos sueldo, dicen precios internacionales. El sueldo básico de aquí del país no es a nivel internacional, o sea, no alcanza para la escalada que hemos tenido en estos momentos de precios. O sea, no se guarda relación. Ahorita estamos en una estaflación. Concretamente, eso es lo que tenemos. Una economía con subida de precios y paralizada. La economía está paralizada en este momento. Y nos pueden traer
consecuencias muy graves. Yo creo que hay que analizar profundamente en otros estamentos, en los estamentos políticos que nosotros tenemos y enfrentar todos estos temas. Y ni hablar de la cuestión agrícola, que ahí la tienes, ahí la has puesto, Toño, de que por eso es que ellos no van a salir con los precios, porque tienen los insumos caros, tienen los transportes caros y les mantienen los precios a ellos. O sea, es ridículo lo que está pasando en el país. Es un presidente que no tiene soluciones. Yo creo que es la corriente de Lenín Moreno II y aumentada con prepotencia de parte del gobierno actual, que tú ves cómo han enfrentado las manifestaciones que se han hecho a nivel de todo el país. Por eso es que con sabiduría el pueblo ecuatoriano dice que estamos viviendo y estamos caminando en el 5º año del peor gobierno de la historia, que evidentemente Moreno empezó a trazar el camino para la dinámica neoliberal y ahora con Lasso simplemente viene a ejecutar y a implementar lo que le interesa para seguir saqueando al país. La situación está muy difícil, la verdad. Qué terrible cómo se están desarrollando los eventos en distintos lados. Maestros paralizados, maestros que no les paran bola. Indudable, los arroceros en pie de lucha semana a semana. También los bananeros, los pequeños bananeros han salido a reclamar. Pero el más golpeado es el pueblo, ese pueblo que prácticamente en muchos hogares hasta con $1, $2 subsiste. A veces no lo hay, pero definitivamente esto que está sucediendo, como dicen muchos escritos que nos están enviando por interno, esto se anunció que iba a pasar, pero el pueblo no entendió. O pasó algo dentro de esas benditas elecciones que, no sé, a veces la mente vuela. Definitivamente hoy cuando tenemos 8 horas en punto, seguimos en esta revista informativa del Noticiero TV Digital con nuestros invitados, el asambleísta Pancho Estarellas, el arquitecto Francisco Estarellas. Panchito, así nos hemos acostumbrado, pero en definitiva, estos son los espacios para que ustedes también, Liliana, como analistas ahora políticos internacionales, den su apreciación y su guía. Es la orientación, Panchito, la que el pueblo quiere escuchar de ustedes, que son las autoridades. Es esa orientación para nosotros conocer, saber de primera fuente la información, qué es lo que está sucediendo. Panchito, y entrando en materia de cabildeos y también de fiscalización, hubo una interpelación. A los años que veíamos una interpelación, ¿verdad? De fin. Justo me tocó el día final de la interpelación, porque los anteriores había estado Sofía asistiendo. Yo creo que lo que se demostró ahí, lo que expuso Celi fue todo su cinismo, porque no le encuentro otro calificativo. Un tipo muy hábil para expresarse, pero con un cinismo único. Y esas son las consecuencias de un Consejo de Participación Ciudadana forzado que legitimó las funciones de Celi sin tener el título para ejercer contralor, habiendo usurpado esas funciones, porque él ya lo habían sacado del cargo y se había encargado a esta señora, no recuerdo el nombre, se le encargó a otra persona y él usurpó y se legitimó por medio de Trujillo, por medio de ese Consejo de Participación Ciudadana, que ha cometido una serie de errores, nombrando una fiscal que no tenía la calificación para hacerlo, y ahí tenemos las consecuencias. Un tipo que cae por su corrupción y que se la sacan es a nivel de los Estados Unidos, porque cogen al sobrino. Y ahí tenemos también las consecuencias, el ridículo que estamos haciendo a nivel internacional como país, cuando piden
al Interpol el código rojo, alerta roja que para Rafael Correa, cuando él es condenado por una injusticia, porque ya aquí no hay justicia de la manera como se hizo, o sea, los casos caían siempre donde la misma juez, una fiscal que no tiene argumentos y que se condena por influjo psíquico, y ahí tenemos haciendo el ridículo a nivel internacional. Y aquí los medios te hacen ver como si todo lo actuado por Celi, por Diana Salazar, está enmarcado en la ley, lo cual es totalmente falso. Ahí tenemos las consecuencias. Un ex contralor que nunca debió haberlo sido y con toda su prepotencia se dedicó solamente a insultar a los interpelantes, a insultar a los asambleístas e irse contra, entre comillas, el correísmo. O sea, un tipo que no defendió ni siquiera de qué se lo acusaba. O sea, totalmente fuera de sí el hombre. Y ahí tenemos, yo creo que el tiempo nos dará la razón y ese será el camino también de la fiscal Diana Salazar, porque ha sustentado juicios sin ninguna prueba. Y como te dije, repito nuevamente, haciendo el ridículo a nivel internacional con la Interpol. Eso es lo que los medios tapan. No se dice la verdad como es. Mira que me parece que es Ecuavisa, cuando da sus noticias, habla sobre la negación del Interpol para aplicar la alerta roja a Rafael Correa y hablan del prófugo de la justicia. ¿De qué justicia? De la injusticia, porque ha sido descarada la manera como se han hecho las cosas. La misma juez le toca todos los casos. Diana Salazar sin pruebas simplemente coge y manda una cuestión por influjo psíquico. O sea, y creo que no tiene relación la condena con lo que se lo acusa. O sea, es algo totalmente ridículo. Y Celi, que siempre ha salido bien librado, vamos a ver si la justicia lo condena. Vamos a ver, porque yo les hago acuerdo que este señor estuvo involucrado en el caso de las mochilas en la época de Abdalá Bucaram, ¿ya? Y a todos se los involucraron, menos a él. Y él viene a hablar descaradamente, él fue el que firmó el contrato, él estuvo ahí como subsecretario en esa época y él no lo condena. Y ahora habla en sus descargos de que él no firmó los contratos, que fue otro. O sea, y cuando a nosotros se nos hace un examen de Contraloría, tú puedes ser, te lo digo porque fui gerente de la eléctrica de Guayaquil, puede ser el ínfimo contrato y te tratan de involucrar a uno como máxima autoridad. Y este señor que estuvo en la Contraloría quiere lavarse las manos diciendo que él no tiene nada que ver con ninguno de los contratos que él delegó. O sea, por Dios, que guarde un poco de coherencia incluso para defenderse. No hay coherencia en la defensa de él. Y vamos a ver si la injusticia ecuatoriana mínimo lo absuelve, porque a mí no me sorprende de que lo lleguen a absorber, al menos si siguen las autoridades que están en este momento, por ejemplo, como la fiscal Diana Salazar, que ha sido una vergüenza para el país esta señora, una vergüenza total la manera como se han llevado los casos a nivel judicial. A mí me parece importante todo lo que está diciendo Pancho, y todo esto viene de aquella fraudulenta consulta popular. No nos olvidemos cómo engañaron al pueblo ecuatoriano con el 7 veces sí, con la finalidad de atracar al país, porque eso es lo que han hecho. Desinstitucionalizaron el país, se dio una suerte de confusión en la población y ellos se aprovecharon de esa situación precisamente. Recuerdan ustedes que una de las preguntas hacía referencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, claro, siempre con ese criterio de descorreizar al país. Y cuando nombraron este consejo transitorio, ahí se comenzó a ver la real dimensión
de lo que tenían planificado para desinstitucionalizar el país. Nombraron a Trujillo, claro, una persona ya de edad bastante avanzada, para que luego no tenga que rendir cuentas a la justicia ni a nadie. Ustedes saben la situación, incluso el señor falleció en Hechos funciones. Ecuador, Entonces, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador, es la noticia.